Listo. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí tan puntuales. Bienvenidos a esta breve clase acerca de cómo crear historias de usuario. Va a durar 1 hora, lo que es de 7 a 8. Y bueno, el objetivo es que veamos cuáles son las recomendaciones, cómo crear estas historias con base en todas las recomendaciones que existen, en los tips y la parte también teórica y pues ¿Me escuchas? básicamente con muchos ejemplos. Entonces vamos a arrancarnos. Bueno, vamos a arrancarnos. Pues bueno, ¿qué son las historias de usuario? ¿Por qué yo les estoy hablando de las historias de usuario? Yo cuando comencé mi carrera en desarrollo de sistemas, pues tuve varias metidas de pata, ¿no? Yo desde mi rol de desarrollador, con la inocencia de lo que eso implica cuando aparte estás iniciando tu carrera. Eh, por ejemplo, uno de los proyectos que yo siempre recuerdo mucho es un proyecto en el que nosotros estábamos haciendo el desarrollo para venta de boletos en taquilla, ¿no? De una línea de autobuses. Y yo estuve participando muy activamente, entonces salimos tuvimos nuestra fase de piloto, ¿no? Salimos a producción. Y una de las cosas que pasaron ahí es que cuando cuando las usuarias comenzaron a utilizar la aplicación, eh, pues no les servía mucho. Y dijimos, ¿cómo? ¿Por qué demonios, no? Si nosotros estuvimos analizando y revisando y nuestros queries y la pantalla está muy bonita y demás. Y bueno, la cuestión es que nosotros cuando desarrollamos ese sistema, consideramos muchos supuestos, ¿no? Del lado del usuario. Entonces yo nunca me había parado realmente a observar cómo trabajaban las chicas en una taquilla, ¿no? De línea de autobuses. Y, y yo no sé si el resto de mis compañeros lo había hecho o no, pero lo que pasó es que cuando empezaron a utilizar las chicas de taquilla este sistema, pues lo empezaron a odiar. Porque ellas, aunque tenían al inicio, su sistema viejito era de pantalla negra, con puro texto, no tenía nada de dibujitos, y el de nosotros era supuestamente nosotros súper amigable, era muy bonito, lleno de colores y diseñado así como para utilizarse con el mouse y bla, bla, bla. Pero resultó que cuando ellas, por ejemplo, cuando ellas venden boletos, nosotros no habíamos notado que ellas no utilizan el mouse. Y nuestras pantallas tenían unos botones muy, muy llamativos, eran rojos y muy grandes y el texto grande, como de, pica aquí, clic acá. Y pues ella así de, es que yo necesito vender un boleto, o sea, yo vendo un boleto en 1 minuto, ¿no? 2 máximo si se tarda el pasajero. Y con el sistema me estoy tardando hasta 5 minutos, porque la navegación no estaba pensada para ellas, ¿no? Entonces, ese fue como el primer chascarrillo. Luego yo dije, bueno, esto no pasa en todos los sistemas. Posteriormente llegué en alguna ocasión a otro sistema, igual en una empresa en un corporativo un poco grande, y pasó una situación muy similar, ¿no? La lógica del negocio estaba como que muy bien analizada, estaban las pantallas hechas en ese entonces con una tecnología que se llamaba, creo que Flex, no recuerdo bien, era de Adobe. Estaba hecho con Spring y utilizando como que ¿Sí se escucha? ¿Me podrían confirmar si escuchan mi voz? Porque hay alguien que me dice que no escucha. Sí, Sí, acá se sí se escucha. escucha. Ok, perfecto. Sí se Entonces creo escucha. que nada más es una persona. Sí, se Bueno, escucha. perfecto, gracias. Entonces, ahí también pasó algo similar, ¿no? Al final, cuando nosotros quisimos hacer la integración, ¿no? Bueno, quisimos porque pues sí, quisimos, pero todo empezó a... Sí, por favor, les pido nada más que apaguen sus micrófonos los que lo tengan encendido y listo. Y pasó algo muy similar, ¿no? El sistema, cuando lo quisimos liberar, en realidad no era algo que el usuario esperaba.
Los usuarios habían estado presentes desde el inicio del proyecto, sin embargo, pues se les había levantado los requerimientos de una forma muy tradicional. Había muchos documentos en el sistema. Yo, de hecho, yo cuando me incorporé al proyecto, yo empecé a leer todos los requerimientos y pues yo a programar, ¿no? Y yo decía, pues, ¿quién lo va a usar? No lo sé. Aquí dice que el usuario va a ejecutar este proceso y bla, 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 mis reglas de negocio, sí, todo corre, mis pruebas unitarias. Y pues no, no funcionó. No, no funcionaba porque creo que en determinado momento todos perdimos de foco quiénes eran las personas que iban a utilizar nuestros sistemas. Entonces, este problema, a mí, yo no soy la única persona, obviamente, a la que le ha ocurrido, le ha ocurrido a muchos, y por eso es que en el contexto de agilidad hay una herramienta en la que nos apoyamos mucho, que son las historias de usuario. Ahora, las historias de usuario, mm, sí hay una diferencia con respecto a lo que conocemos como requerimientos. Una de las principales diferencias, por ejemplo, es que tienen unas 3 características que se le conocen como las 3 Cs, y son estas que tengo aquí. La primera es CART. Quiere decir que una historia de usuario es una descripción muy chiquita, muy breve, de una funcionalidad que va a tener el software para un usuario. Así, de escueto. Chiquito, breve, muy sencillo, sin detalles. La segunda C es que es una conversación. Toda historia de usuario representa una conversación entre quienes, entre los roles que son el negocio, los managers y el cliente. Muy importante. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que no solamente se va a hablar de, digamos, por así decirlo, requerimiento una vez en el proyecto y ya. No, sino que en determinado momento alguien va a anotar una idea. Puede ser el usuario, puede ser un manager, puede ser alguien del equipo de desarrollo y van a anotar esa historia en ese post-it. Y cuando llegue el momento en el que esa historia se vaya a implementar, entonces vamos a hablar acerca de esa historia. ¿Quiénes? Pues todos los involucrados. Entonces, por eso también es la C de la conversación. Y la tercera C es de confirmación. Eso quiere decir que todos los roles involucrados en el proyecto deben de entender a qué se refiere, a qué nos referimos con esa historia, con esa funcionalidad. Está involucrado el usuario al que le va a servir y está involucrado el desarrollador o el tester, el diseñador que van a implementar esa funcionalidad. Entonces, esas son unas de las principales características de las historias. Vámonos con ejemplos. Hay algunos conceptos clave que me gustaría que viéramos antes de los ejemplos. Ustedes cuando están trabajando en el contexto de agilidad con Scrum específicamente, que es el marco más popular y el más usado ahorita, nosotros tenemos a veces que en nuestro product backlog, ¿no? Que es toda nuestra lista de requerimientos, nosotros tenemos algo que se llaman épicas. Estas épicas es como esta imagen que tengo aquí, son historias de usuario que son muy grandes. ¿Qué es muy grande? Es algo que el equipo no puede estimar, es algo que va a durar mucho más que un sprint y que no se entiende el nivel de detalle para desglosarlo a nivel de tareas. Por lo general, cuando un proyecto comienza, nosotros en nuestro Product Backlog vamos a tener puras épicas. Y eso es lo correcto y es lo natural, porque nosotros no debemos de llegar a un nivel de detalle en el Product Backlog al inicio del proyecto. Cuando vamos a planear los primeros sprints, y me refiero al primero, segundo y tal vez hasta el tercero, ahí entonces nosotros ya vamos a hacer un trabajo que es el de refinamiento del Product Backlog y vamos a llegar a un nivel de historias de usuario, que como en esta imagen, pues simplemente es que vamos a tener cajas más chiquitas. Vamos a tener, por ahí un micrófono, por favor. Los medicamentos que realizan Y actividades. tienen la tele. Por ejemplo, los Gracias. Entonces nosotros vamos a refinar esas épicas de tal manera que nos queden historias de usuario. Esa es la diferencia. Luego, hay una diferencia, otra diferencia con respecto a algo que se conoce como tareas en el sprint. Nosotros cuando tenemos una historia de usuario y ya vamos a planear el sprint,
necesitamos saber cuánto esfuerzo vamos a tener, qué esfuerzo representa esa historia. Entonces, para que sepamos cuál es el esfuerzo que representa esa historia, el equipo el equipo de desarrollo, entiéndase por equipo de desarrollo, los programadores, los analistas, los diseñadores, todos los que hacen ya la magia de implementar esas historias de usuario, todos ellos van a identificar qué tareas se tienen que implementar. Esas tareas ya están a nivel de horas. Y entonces es cuando, por ejemplo, aquí como el chico, pues ya está en cajitas, ya es algo manejable y ya es algo que nosotros vamos a estar reflejando siempre en nuestro tablero de Scrum. Entonces, esa es la principal diferencia entre épicas, que es como que lo inicial en el proyecto, el punto intermedio son las historias de usuario y el nivel de detalle son las tareas. Las tareas son, aparte, son cosas técnicas. Por lo general es crear la tabla en la base de datos, crear el diseño de la pantalla y cosas como eso. Son cosas ya muy técnicas que por sí, o sea, por sí solas esas tareas no tienen valor agregado al negocio. Las historias de usuario sí tienen un valor para el negocio y las historias de usuario son cosas que entienden los usuarios. Las tareas no tienen ni por qué entenderlas. Las tareas las tienen que entender el equipo técnico. Ujú. Ahora, vámonos ya con las características más específicas. Hay ciertos formatos que se recomiendan para las historias de usuario. Uno de ellos es poner, por ejemplo, solamente el título. Ejemplos. Cuando tenemos un equipo que ya es maduro en este marco de trabajo de Scrum, muchas veces ya no es necesario como que demasiado detalle acerca de la historia para que ellos puedan entender de qué se trata y puedan saber a quién tienen que buscar para implementarla y puedan tener estas conversaciones de las que hemos hablado. Entonces, en esos casos, podemos hablar de ponerle solamente un título que sea descriptivo de manera general, como por ejemplo, cambiar contraseña. En el contexto de la aplicación, todos ya deberían de entender a qué se refiere eso. Registrar datos de la facturación, actualizar una foto de perfil. ¿Ok? Hay otro formato que también se recomienda. Este formato es recomendado por uno de los gurús de la agilidad que se llama Mike Cohn y es utilizar tal cual pues esta plantilla. ¿Eh? Es poner una descripción muy breve en donde nosotros vamos a poner cómo, un rol o una persona, qué deseo, el requerimiento, a fin de tener un beneficio. Ejemplo, yo aquí en toda esta presentación les armé unos ejemplos acerca de la aplicación de Uber, que más o menos me imagino que en la gran mayoría hemos utilizado y conocemos cómo funciona. Entonces aquí estoy visualizando una historia que es, como pasajero, yo deseo cambiar mi contraseña a fin de mantener mi cuenta segura. Evidentemente, cuando yo soy alguien del equipo y si yo tengo esta historia, esto no quiere decir que yo me voy a encerrar en mi computadora, me voy a poner mis audífonos y voy a decir, bueno, pues a ver, yo qué entiendo por esta historia, pues yo entiendo A, B, C y me voy a poner a codificar A, B y C. No, esto quiere decir que yo me voy a acercar con el product owner o con el usuario final a decirle, oye, mira, acerca de esa historia, tú deseas cambiar la contraseña. A ver, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué te parece? Dibujemos una pantalla. ¿Esta pantalla te serviría? ¿No te serviría? ¿Cómo sería el proceso? Entonces, eso quiere decir que vamos a tener ese diálogo con nuestros usuarios o con el product owner. Este formato que les pongo acá, el de solo la descripción, es más recomendable cuando no tenemos mucha experiencia trabajando con Scrum. Yo me dedico a dar capacitación acerca de estos temas ágiles y muchas veces me dicen, bueno, pero es que no es tan necesario utilizar este formato, ¿no? Con que sepamos con quién tenemos que ir. Digo, sí y no, porque si el equipo no es muy maduro y queremos trabajar cada quien con las herramientas a como nosotros las entendemos, habrá alguien que sí se acerque a platicar con el usuario, pero habrá quien no. Y habrá quien tenga en cuenta quién es el usuario para el que se está desarrollando esa funcionalidad. Pero habrá quien como yo, o sea, ni siquiera tenía yo idea de cuáles eran las características. ¿Ok? Hay una tercer propuesta que es utilizar ambas, ¿no? Utilizar el título y la descripción. Ejemplo, cambiar la contraseña y ponemos ahí la descripción breve.
Como pasajero, yo deseo cambiar mi contraseña a fin de mantener mi cuenta segura. Obviamente, nosotros en una empresa, por las peculiaridades o por la forma de trabajar en esa empresa, posiblemente podemos agregar documentos de referencia que nos faciliten el trabajar con estas historias. Si, por ejemplo, si en su empresa trabajan con un documento de reglas de negocio en donde ahí están todas las reglas de negocio, entonces es buena idea poner como que en este formato, ¿no? Adicionalmente, considerar regla de negocio tal y tal. Que eso también va alineado con lo que tienen las historias de usuario, que son los criterios de aceptación. Entonces, esto es una recomendación, pero no quiere decir que, bueno, nada más tiene que ir eso y si, no, y si hay más información, pues esa la desechamos. O sea, no. Si hay otros documentos que sirvan, que no sean por trámite, pues nos podemos basar en ellos. Ahora, hay otras características que ya son como un poquito más robustas que debemos de tomar en cuenta acerca de las historias cuando las vamos a redactar y se conocen como el modelo INVEST. ¿Qué quiere decir? Que las historias tienen que ser independientes, negociables, tienen que aportar valor, tienen que ser estimables, pequeñas y comprobables. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos. Independientes. Quiere decir que debemos de tratar de evitar las dependencias entre las historias que vamos a generar. Esto para que evitemos problemas al priorizar, estimar o planear. Muchas veces, si tenemos historias que no sean dependientes, vamos a caer en lo que por lo general escuchamos en que nos digan, todo es urgente, todo es importante. Y entonces nos van a, o sea, desde el punto de vista de un Scrum Team, nos van a bombardear con historias muy grandes y chonchas. Lo ideal es que sean independientes. Esa es la regla. ¿Qué pasa cuando las dependencias son inevitables? Pues que podemos combinar las historias dependientes en una historia más grande, pero también hay que cuidar no llegar a un nivel de tener una épica, algo que no podamos estimar. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Como conductor de Uber, quiero establecer el inicio de un viaje para confirmar el inicio de viaje al pasajero. Eso está como que un poco rebuscado y si nosotros nos quisiéramos poner a lo mejor a estimar o a ver bien qué tareas se tienen que realizar para cumplir con esa historia, sería muy difícil. ¿Qué se podría hacer aquí? Se podría dividir en otras dos historias. Como conductor, quiero indicar el inicio del viaje para confirmar la ruta a seguir. Eso suena un poco más sencillo. Y luego, como conductor, quiero conocer el nombre del pasajero para confirmar que es el pasajero correcto. Ahora, en este ejemplo, con este ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, es que la primera historia todavía tiene, no sé, yo identifico una dependencia ahí, no sé, por lo de la ruta a seguir. Habría que hablar, habría que ver a qué nos referimos con eso de cómo se va a hacer esa confirmación de la ruta a seguir. Pero, ¿quiénes son las personas que van a indicar si las historias ya son independientes? Todos. Pero idealmente se tiene que tomar en cuenta la opinión del equipo Scrum, de los que la van a realizar. Si ellos consideran que ya es una historia independiente, entonces hasta ese nivel se puede quedar. Muchas veces es un poquito difícil batallar con los product owners porque me quieren hacer historias muy grandes que no son estimables y que tienen muchas dependencias, entonces realmente no estamos hablando de historias, sino que tenemos una épica. Vamos con el siguiente ejemplo. Negociable. Nos referimos a que todas las historias deben de tener ciertos criterios con los que nosotros lo vamos a poder priorizar. Debemos de poder identificar si esta historia aporta más valor que otra al negocio, si tiene más incertidumbre, si representa más riesgo. Si nosotros no podemos identificar diferencias en ese aspecto con las historias, nunca vamos a poder tener una negociación entre usuarios y entre equipo de desarrollo. Porque vuelvo a lo mismo, nos van a decir, no, es que yo necesito, ¿qué pasa si nosotros tenemos una caja de, una caja de tiempo, un sprint, y ese sprint solamente nos da la vida para hacer 5 historias? Y como el product owner no puede identificar cuál es más importante que otra, pues tómala, nos mete una historia que equivale como a tres nos mete una épica, ¿no?
Entonces ahí no está dando pie a que podamos negociar con él. Realmente esta parte de la negociación es algo muy importante que se tiene que entender entre estos dos roles, principalmente el Product Owner y el Scrum Team. No se trata de que el Scrum Team haga las historias tal cual las escribe el Product Owner. Siempre debe de haber lugar para el diálogo y para que se llegue a un consenso de qué sí se puede entregar o qué sí se puede entregar en un sprint o qué podemos dejar fuera para los sprints posteriores. En este ejemplo, como pasajero, quiero guardar los datos de mi forma de pago para tener activa mi cuenta. Esta historia es más importante que como pasajero deseo tener un botón de emergencias para poder reportar un imprevisto. Y estas dos son más importantes que la tercera. Como pasajero quiero indicar la música de mi preferencia para que el conductor ponga esa música. De hecho, podríamos decir que hay historias que nosotros podríamos negociar de tal manera que nunca se hagan, porque no nos va a dar, siempre en los proyectos, el tema del dinero y el tiempo son recursos limitados y que por más de que estemos gestionándolos de la mejor manera, no nos va a alcanzar para el 100% del proyecto. Entonces, sí es muy importante que tengamos esa habilidad, tanto Product Owner como Scrum Team y también como Scrum Master, de que se pueda llegar a esta negociación de, bueno, mira, finalmente decir, esta historia es muy grande, por ejemplo, es muy grande, no te podemos entregar esto, pero sí esto otro, que es más sencillo. A eso nos referimos con que se pueda negociar. Valiosa. Nuestras historias tienen que aportar valor al negocio. La mejor manera de asegurar que una historia es valiosa para los usuarios es que sea escrita por el Product Owner. Si nosotros tenemos al equipo de desarrollo identificando y escribiendo las historias, vamos a caer en historias que sean técnicas y que no vayan enfocadas al negocio. Por ejemplo, estas son historias que escribe un Product Owner. Como conductor necesito una ruta sugerida para optimizar tiempo y gasolina. Como pasajero quiero ver el tiempo estimado de llegada para saber cuándo salir a abordar el auto. Si nosotros dejamos la redacción o la creación de las historias de usuario al equipo técnico, podemos tener historias como, por ejemplo, todas las conexiones a la base de datos serán a través de un pool de conexiones. Esa historia no aporta un valor al negocio por sí mismo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que hay veces que sí hay ese tipo de historias, ¿no? O sea, sí se tienen que hacer, sí se tiene que cubrir esa funcionalidad. Y estoy de acuerdo, pero la tenemos que ver desde el punto de vista de qué beneficio le va a dar al usuario. Y esto no es por necedad, sino es para no perder de vista que a quién vamos a beneficiar y por qué necesita ser implementada esa historia. Por ejemplo, esa historia del pool de conexiones podría quedar como hasta 50 usuarios podrán usar la aplicación al mismo tiempo. Ahí nosotros ya estamos poniendo el foco en los usuarios, en que se necesita cierto volumen. ¿Ok? Nuestras historias deben de poder ser estimables. Hay veces que los equipos Scrum no pueden estimar no pueden estimar las historias y hay varias razones para que esto ocurra. Una de ellas es que el equipo Scrum no está entendiendo la historia. Posiblemente le falta conocimiento del negocio, posiblemente el Product Owner no ha aclarado todas las dudas y entonces por eso no la pueden estimar. Otra razón es porque posiblemente el equipo Scrum tiene, digamos que la deuda técnica, que es lo que conocemos como que no se sabe bien cómo se tienen que implementar ciertas funcionalidades para esa historia y por eso, digamos que hasta luego a uno como desarrollador le da miedo, ¿no? Dice, ay, pues es que si yo doy mi estimación, me lo van a tomar como si yo hubiera firmado con sangre, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Cuando es difícil estimar por la parte técnica, es bueno tomarnos, ahora sí que se puede decir como un pequeño break en el proyecto, que puede ser un sprint muy cortito, en donde el equipo Scrum se dé a la tarea de investigar lo que tenga que investigar para que pueda hacer una estimación de las historias que tienen que implementar en los sprints. Y bueno, y también hay otra razón por la cual el equipo puede no estimar
puede no visualizar cuánto esfuerzo requiere una historia, y puede ser que porque realmente les están dando una épica. Cuando es una épica, hay demasiado riesgo, hay demasiadas cosas que no se están explicando. Ejemplo, ¿no? Como pasajero quiero solicitar un viaje en tiempo real o con anticipación para poder llegar a tiempo a mi destino. Es así como que, hay demasiadas cosas ahí, hay algunas cosas también que son un poco subjetivas. Si nosotros vemos, por ejemplo, eso de poder llegar a tiempo, pues para mí llegar a tiempo puede ser llegar 10 minutos después o es llegar 10 minutos antes a mi destino, no sé, o sea, hay varias cosas ahí que están haciendo ruido. Además, estamos poniendo, quiero solicitar un viaje en tiempo real o con anticipación. Posiblemente para un usuario o para un product owner eso sea relevante y diga, pues es que para mí es lo mismo, lo puedo pedir de ambas formas y para mí es pedir un coche. Pero a nivel de desarrollo, eso implica desarrollos muy diferentes y reglas de negocio muy diferentes y flujos muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ponerlo algo como pasajero, quiero solicitar un viaje para que un auto me recoja en mi ubicación actual. Y les repito, posiblemente algún Scrum Team me podría decir, pero ¿sabes qué? Es que para mí esa historia aún no es estimable. Ok, pues entonces yo como Product Owner me siento con ustedes y la volvemos a revisar y a lo mejor de ahí surgen otras 2 historias. Ahora, las historias tienen que ser pequeñitas. Ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, como pasajero, quiero ver el tiempo estimado de llegada para saber el tiempo que debo esperar. Y luego tengo otras 2 historias, o bueno, como historias franques, porque realmente no son historias esas. Dice, como pasajero, quiero capturar el destino para indicar a dónde quiero ir. Eso no es una historia, ese es un paso. Ese es un paso que va a realizar el usuario para poder hacer la historia que realmente nos importa, que es la anterior, la de quiero ver el tiempo estimado de llegada. Y la otra que también tengo es, como pasajero quiero capturar el origen para indicar en dónde me deben recoger. Eso de capturar el origen también es un paso. Y eso más bien debería de ir como un criterio de aceptación, por ejemplo, de la historia, o son del tipo de, o esa información va a salir en las conversaciones que tengamos entre todos los roles. Es muy difícil que trabajemos con épicas por ser demasiado grandes, pero también es, digamos que no es funcional llegar a un nivel tan pequeño, tan detallado, que por sí solitas esas historias pierden valor y pierden la intención. Es muy importante que no lleguemos al nivel de microhistorias. Si nosotros queremos llegar al nivel de microhistorias, vamos a llegar a lo que son nada más pasos o requisitos en un flujo del usuario. Y nos vamos con la última característica, que las historias deben de ser comprobables o testeables. Si una historia no se puede probar, ¿cómo podemos asegurar que está terminada o que se desarrolló correctamente? Muchas veces me ha pasado que a los equipos les dan un product backlog de historias de usuario en donde no hay ambiente para probar, ¿no? Que dicen, bueno, se tienen que hacer, pero no hay ambiente para probar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber que sí funcionó? Pues no sé, pero tienen que quedar. No, tampoco. Historias de usuario que nadie sabe cómo se van a probar, tampoco son buenas historias de usuario, porque entonces vamos a partir de que vamos a implementar un supuesto. Y posiblemente cuando la persona indicada la quiera probar, va a decir, sí, pero no era lo que yo estaba pidiendo. Ejemplo, como pasajero, quiero ver los datos del viaje para tener confianza al abordar el vehículo. Y nosotros aquí estamos poniendo criterios de aceptación. Cuando nosotros hacemos historias eh, comprobables, debemos de considerar que siempre deben de tener sus criterios de aceptación. También me pasa muchas veces que a los equipos le hacen la planificación del sprint, pero las historias no tienen criterios de aceptación y se los quedan a deber para el final del sprint. Realmente es absurdo ponernos a trabajar con historias que no tienen criterios de aceptación, porque entonces vamos a estar queriendo cubrir características de esa historia que salen de nuestra imaginación o del entendimiento que tenemos. Pero ¿qué pasa si el entendimiento que tenemos no es el adecuado?
Entonces vamos a ocasionar que haya retrabajo, que a lo mejor trabaje el equipo de desarrollo el fin de semana o que nos rechacen la historia al final del sprint. O sea, al final, tener historias sin criterios de aceptación no se tiene que hacer. Y aquí tengo 2 ejemplos para esta historia. El criterio de aceptación 1 es que quiero ver los datos del vehículo, ¿qué? Marca, placas y color. Y mi segundo criterio es que quiero ver los datos del conductor, nombre, foto, calificación y comentarios. Es muy importante que cuidemos que estos criterios de aceptación no deriven en otras historias. Es muy común que nosotros podamos poner aquí como un criterio de aceptación. Bueno, y mi criterio de aceptación es, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ver que el conductor no tenga un reporte de, no sé, por algún delito en el país, ¿no? Eso podría ser válido. Y posiblemente eso realmente es otra historia de usuario. Y con suerte es una historia de usuario, si no es que estamos hablando de una épica. Y si un equipo Scrum acepta una historia de usuario con criterios de aceptación que no son algo tan concreto como estos ejemplos, sino que derivan en otras historias, se están metiendo gol. Y eso, esas son unas muy malas prácticas. Listo, chicos. Eso es hasta ahorita lo que yo quería cubrir con ustedes acerca de las historias de usuario. Tenemos bastante tiempo, déjenme checar la hora, tenemos 25 minutos para que, si quieren, veamos dudas. Voy a abrir aquí el chat. Me gustaría saber si tienen alguna duda, si quieren que repasemos algún otro ejemplo. Estas son las, pues ahora sí que las recomendaciones de las mejores prácticas con las historias. Me gustaría que me dijeran ustedes cómo las han trabajado, con qué se han encontrado. Otra de las cosas que muchas veces me pasa, ¿no? Es que con Scrum, digamos que queremos usar post-its. Yo soy pro post-it, ¿no? A mí sí me gusta. Creo que sí es importante que cuando trabajamos con historias de usuario, tiene un valor el hecho de que las podamos escribir, porque el hecho de utilizar luego las herramientas digitales, se hacen ciertas prácticas como copy-paste, en donde las personas ya ni leen, ¿no? Y podemos tener ahí backlogs enormes que no tienen criterios de aceptación porque son historias que realmente no se escribieron como que a conciencia. Obviamente, cuando estamos en situaciones como ahorita de la contingencia y la pandemia, pues no hay otra, ¿no? Más que utilizar esas herramientas. Gloria, revisar la independencia. ¿Quieres que nos regresemos? ¿Pero a qué específico? Me regreso, es la I, la independencia. No sé si me quisieras hacer una pregunta un poquito más específica. Aquí básicamente la idea es que nosotros tengamos historias que por sí solas podamos probar y que podamos evaluar si tienen prioridad por sí solitas. Gloria, ¿estás ahí? Sí, gracias. Lo que pasa es que construyendo historias, me he encontrado que en algunas ocasiones me han dicho que algunas historias no son independientes, ¿sí? Entonces, he tenido ese inconveniente, entonces quisiera que pronto me reforzaras esa parte. Mira, yo necesitaría como que conocer un poco más del contexto del que me comentas. Mira, la dependencia sí puede existir, pero digamos que sí tienes que cuidar que sean la dependencia entre historias pequeñitas. Por ejemplo, muchas veces nosotros como personas del negocio no identificamos que hay dependencias lógicas en los flujos y decimos, bueno, sí, yo quiero una pantalla que me haga A, B, C, ¿no? Y esa es mi historia de usuario. Y por ahí a lo mejor un desarrollador dice, ok, A sin problema, B sin problema, pero para que esa historia cumpla con C, nosotros necesitamos primero implementar otra historia. Por ejemplo, necesitamos implementar esa historia y porque sí, ¿no? Porque no podemos hardcodear, no podemos crear un catálogo, o sea, sí necesitamos realmente implementar esa. Ok, entonces ahí hay una dependencia no es tanto por la lógica del negocio que tú ves, pero ellos saben que si no implementan esa funcionalidad antes,
van a tener a lo mejor que hardcodear la funcionalidad y eso tampoco está bien hecho con las historias de usuario, porque en agilidad lo que tratamos de hacer es que una historia, una vez que está terminada, ya no se tenga que retrabajar en esa historia. Entonces, a eso me refiero yo con la dependencia que puede existir. No sé si quedó claro. Sí, me queda claro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gloria. Y aquí me preguntan, ¿cómo diferenciar entre pasos e historias de usuario? Pues, por ejemplo, los pasos, tú no podrías dar una justificación como que muy, mira, por ejemplo, vámonos aquí. Por ejemplo, en este paso, ¿no? En donde yo estoy diciendo, si yo les paso una historia que dice, como pasajero quiero capturar el destino para indicar a dónde quiero ir, en realidad, ¿cuál es el valor? O sea, una captura de un destino por sí solo no me va a servir a mí de mucho. Realmente lo que a mí me sirve es poder poner esa información, pero porque yo quiero solicitar un viaje. Ejemplo, alguna vez en un proyecto, un product owner hizo una historia que decía, yo como product owner quiero que se cambie el logo de los reportes porque me lo pidió mi jefe. Eso tampoco aporta valor al negocio. Es una tarea muy propia del rol, ¿no? Del product owner. Simplemente era una tarea que le quería echar al equipo Scrum y pues finalmente esa fue su historia, ¿no? Pero esa no era una historia de usuario. Era una tarea ya que se tenía que hacer. Aquí, no sé, aquí yo traté de ponerlo con este ejemplo porque pues tal cual capturar, ¿no? Cosas como capturar, no, por ejemplo, si te pusieran, yo como usuario quiero tener un botón de color verde. O sea, ahí estamos más bien como que enfocándonos en componentes. Entonces, cuando te empiezas a enfocar en componentes, ya sea de una pantalla o de un sistema, estás a lo mejor ya perdiendo el foco de crear la historia con el objetivo de darle un valor al usuario. No sé si con eso haya quedado un poquito más claro cómo diferenciar entre pasos e historias de usuario. Lo que yo te recomendaría es eso, es ver, ¿mi historia realmente está dando un beneficio al usuario o me estoy enfocando en un componente, tal cual? Willy García, ¿las historias de usuario reemplazan los documentos de requerimientos? Mira, los documentos de requerimientos son un artefacto que se utilizan en las formas tradicionales. No es que estemos peleados en el contexto de Scrum con ellos. De hecho, hay empresas que logran trabajar con ambos, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿O cuál es el reto de si tú vas a utilizar documentos de requerimientos? Que no por eso te cierres a que existan las conversaciones de las que hablábamos al inicio. Cuando nosotros tenemos historias de usuario, el objetivo es que la gente esté hablando y hablando y hablando y hablando, y no solamente cuando se hace la planeación del sprint, sino en el día a día. Si nosotros empezamos a tener estos documentos de requerimientos, lo que he visto, ¿no?, es que en lugar de que la gente se hable, se empiezan a mandar por correo electrónico esos documentos. O sabes qué, el documento está en el repositorio, bájalo y ahí viene todo. Entonces, esa es la cuestión nada más entre los requerimientos y las historias de usuario. Además, muchas veces los requerimientos no dan pie a que nosotros podamos hablar y podamos negociar acerca de las historias. ¿Qué pasa si a nosotros nos pasan un requerimiento y viene que tenemos que hacer A, B, C, D, E y F, ¿no? Es un requerimiento muy complejo, muy largo, y a lo mejor nada más B, C aportan valor al negocio. Pero como es un requerimiento, entonces no tenemos ese espacio de diálogo para poder negociar con el cliente, con el product owner y decirle, mira, toda esta historia no te la podemos entregar, todo este requerimiento, pero sí te podemos entregar esta historia que es más chiquita solamente con B y C. Entonces, no están peleados. Las historias de usuario, tal cual, en un contexto ágil, es lo que se utiliza. Realmente, si dices tú, bueno, voy a trabajar con Scrum y voy a utilizar documentos de requerimientos, nada más cuida que ese diálogo no se bloquee por estos documentos. Porque hay empresas en las que pues sí se tienen que utilizar. Por ejemplo, si estás en el sector gobierno,
o estás en el sector bancario, pues sí es importante luego tener estos documentos. Lo importante sería a lo mejor tenerlos como referencia, nada más, pero no como para reemplazar a las historias de usuario. Eduardo, en los proyectos en que he participado, ¿cómo he documentado las historias de usuario? Por ejemplo, casos de uso, diseños de interfase o pantallas. Denme un segundito porque mi bebé me está buscando. Listo, me siguen viendo, ¿verdad? Ya regresé. Ok, me quedé con Eduardo. En los proyectos, ¿cómo he documentado las historias de usuario? Por ejemplo, casos de uso, diseños de interfase o pantallas. Precisamente como les comento, por ejemplo, haciendo referencia a esos documentos que existen. Al final, cuando estamos apenas trabajando con esta forma, ¿no? Con este marco de trabajo que es Scrum, no podemos de la noche a la mañana decir, ¿saben qué? Pues ahora como somos ágiles, pues al demonio todos los documentos. No, tampoco sería una práctica muy recomendable. A ver, nada más déjenme corroborar si sí me escuchan. Sí, según yo sí. No sería una práctica muy recomendable, pero por ejemplo, si nosotros no utilizamos las historias de usuario así de la manera en como nos la recomienda Scrum, no vamos a poder manejar nuestros tableros de Scrum, que precisamente nos sirven para poder ver cómo va el avance de esas historias en el sprint. Si para ti es muy necesario tener esa documentación de casos de uso, diseños, puedes ponerlo como criterios de aceptación, como referencia, algo así de, no sé, ¿cómo va a ser la pantalla? Pues ver documento tal, pero te repito, eso también puede dar pie a que la gente no se hable. Entonces, nada más hay que cuidar, fomentar el diálogo y no nada más basarnos en los documentos que existen. A ver, las historias de usuario serían lo que es la especificación de requerimientos en UML. Son diferentes cosas, cumplen, me parece, el mismo propósito. Al final sí cumplen el mismo propósito, como que van enfocados para eso, pero las historias de usuario lo que tratan de hacer es darle un enfoque muy ágil a la planeación precisamente de los requerimientos que se van a atender. También lo importante es que el esfuerzo que nosotros podemos invertir en hacer historias de usuario no se compara con el esfuerzo que tenemos que invertir en especificar requerimientos, ¿no? Llámese en UML o, por ejemplo, en hacer casos de uso, en diseños y todo eso. Muchas veces, realmente todos esos documentos, ya cuando se van haciendo liberaciones, por ejemplo, si termina un primer sprint, se comienzan a ver ya las historias, cómo se están entregando, podemos estar haciendo cambios sobre la marcha, sobre las historias que vienen. Y si nosotros invertimos mucho tiempo a hacer documentos, entonces vamos a estar más renuentes a aceptar cambios por parte del cliente. Y ahora sí que lo valioso de la agilidad es que al final sí le podemos decir al cliente, ¿sabes qué? O sea, sí, si quieres un cambio en esta pantalla está bien. ¿Por qué? Porque no hemos invertido el tiempo del mundo, la mitad del proyecto en estar realizando estos documentos. Entonces, la recomendación es que sí los podrías utilizar también, ¿no? Tus requerimientos en UML, solamente tampoco te pongas así como que meses a hacer estos requerimientos y ya después te pongas a verlo como historias. Déjenme ver el tiempo, nos quedan 10 minutitos. Me ha tocado documentar de manera híbrida casos de uso e historias de usuario o alguna mezcla así. Sí, es muy común. Lo que sí te recomiendo nada más es, ahora sí que si vas a trabajar con Scrum, que tengas tu tablero y si vas a tener una documentación, o sea, creo que es la duda que se repite en casi todos, ¿no? Que tengas como que una referencia hacia esos documentos, más no que sean como la Biblia de los requerimientos del usuario, ¿no? Y que ya con eso digan, no, pues ya para qué me acerco al usuario, ya para qué le pregunto al product owner si en este documento de requerimientos ya viene.
¿Qué opino de las estimaciones con Fibonacci cuando una historia de usuario el equipo cree que tiene un valor que está fuera de la serie, por ejemplo, 4? Mira, en la serie de Fibonacci, pues se utiliza más que nada como porque hay una referencia, digamos, es un rango en el cual tú puedes ver, eh, o sea, es más fácil que digas tú, ¿no? Que veas que hay una diferencia entre un 1 y un 10 y que digas, bueno, yo le voy a dar un valor de 1, luego le damos 3, 5 y 10, ¿no? A mis historias. Es muy diferente, es más complejo si nosotros no usamos una serie de Fibonacci y decimos, bueno, vámonos a ir por del 1 al 10. Y entonces la 1 es la más sencilla y la 10 la más compleja. Híjole, ¿qué pasa si yo pienso que está en 9 y alguien más en 10 y alguien más en 8? Entonces va a ser más difícil ponernos de acuerdo. Entonces, realmente, si el valor está fuera de la serie, por ejemplo, un 4, a mí no me hace mucho ruido, es más bien qué tanto ruido le hace al equipo. Si el equipo considera, y me refiero al equipo Scrum porque el equipo Scrum es el que hace esta estimación, si al equipo Scrum, al de los developers, les hace sentido a todos que tenga un 4, pues pónganle un 4. O sea, no nos vamos a pelear por decir, no, yo uso la serie de Fibonacci porque así me enseñaron. De hecho, hay equipos que no utilizan la serie de Fibonacci, sino que se utilizan, por ejemplo, etiquetas, las tallas de las camisetas, ¿no? Chica, mediana, grande, y ya se acabó, no nos metemos en mayor complejidad. Ujú. La deuda técnica en los sprints se puede convertir en historias de usuario. No se convierten en historias de usuario, pero sí lo pueden poner como tareas que se van a implementar en el sprint. Estas tareas se le llaman tareas de un tipo Spike. Spike se escribe aquí como se los voy a poner aquí, es pique. Y son precisamente tareas cuyo objetivo no son un valor directo al negocio, un valor al usuario, sino que es un valor al proyecto porque van a aportar conocimiento. Ujú. Entonces, sí se pueden agregar tareas a los sprints, a tareas de este tipo, de deuda técnica. Veo cómo vamos del tiempo. Vamos súper bien. Sí, ok. Como product owner, es conveniente pedir como historia de usuario que documente la funcionalidad. Esta pregunta no me queda muy clara, pero... Mira, lo que pasa, igual, mira, es que en el caso nuestro, nosotros pedimos que se documenten las entregas, los manuales de usuario, y lo que hemos hecho es pedir una historia de usuario donde decimos queremos que quede documentada esta funcionalidad. Y entonces el equipo nos entrega un manual. Es ok. Pedir como historia de usuario. Ok, ya te entendí. Eso lo puedes... Hay otra... Bueno, eso yo creo que lo dejaríamos para otro webinar. Eso lo puedes manejar como el definition of done, la definición de terminado. Ajá. Si quieres te puedes adelantar un poco y buscar un poco acerca de ese tema en internet, pero estaríamos a lo mejor haciendo próximamente un webinar acerca de eso. En general, rápidamente, el definition of done son todas esas cosas, esos criterios que tú necesitas que, que tenga una historia para considerarla como terminada. Por ejemplo, que mi historia esté ya en ambiente de preproducción, por ejemplo, que se cree un documento, un manual de usuario y demás. Entonces, es importante que el equipo esté consciente de este definition of done porque evidentemente va a afectar a las estimaciones. No es lo mismo que yo estime una historia de usuario en donde no voy a tener que documentar nada a que estime una historia de usuario en donde voy a tener aparte que hacer un manualito. Entonces, eso es parte del definition of done. Y Eduardo García, ¿qué diferencia tendría estimar las historias de usuario por horas o por puntos de historia? Mira, los dos van enfocados a diferentes cosas. La estimación por horas, si un equipo ya la domina y le sale bien, y casi casi dicen, vamos a terminar estas historias porque ya vimos que estas historias necesita que se le generen estas tareas, y de acuerdo a las tareas ya hicimos cuentas de las horas en el equipo, tomamos los días feriados, que no queremos trabajar en fin de semana y todo, está bien, ¿no? Al final, los puntos de historia, digamos que te sirven para sacar ciertas métricas, como podemos conocerlo como la velocidad del equipo. Si tú no manejas puntos de historia, no puedes obtener la velocidad del equipo, que eso también lo puedo yo anotar
como para explicarlo en otro webinar. Pero básicamente, si a tu equipo ya le funciona estimar en horas, adelante, sigan en horas. No hay por qué cumplir ahora sí que con estimaciones en puntos, nada más porque digamos que en Scrum se recomienda. Se recomienda porque en realidad las estimaciones en horas son complicadas. Ok, aquí ya, Spike, gracias. Y creo que esta ya sería la última de Camilo. Los puntos de historia, ejemplo 5 horas y todos los puntos de historia tienen esa misma duración. Mira, no estoy segura si entiendo bien tu pregunta. Creo que esta pregunta ya es muy frecuente que me la hagan y sucede que muchas veces queremos tener equivalencias entre los puntos de historia y las horas y queremos a lo mejor tener una receta mágica de decir, bueno, si tengo una historia de 10 puntos, quiere decir que se van a tardar 20 horas. Y si tengo una de 20 puntos, quiere decir que se van a tardar 40 horas, pero eso no es así. Puedo calendarizar, puedo agendar, si ustedes gustan, me pueden hacer llegar por correo, por el Facebook o por donde se hayan enterado de este webinar, si quieren que hablemos de puntos de historia, pero no hay no hay una equivalencia, son para cosas muy diferentes. Es un tema muy bonito el de los puntos de historia. No sé si contesta tu pregunta, Camilo, o te hice más pelotas. Sí, ahorita pongo en nuestro correo. Miren, nos quedan 3 minutos, entonces, pues ya estamos. Un poco, tenías otro concepto. Sí, no sé, estaría bueno que me contaras qué concepto tenías, pero no hay una equivalencia, no hay una tabla de equivalencias. A ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, los puntos de historia, a mí, yo trato de verlo luego así como que, por ejemplo, si tú tienes un grupo yo, ¿no? Como mujer, tengo un grupo de amigas y yo puedo identificar cuando un hombre a mí me parece guapo y yo les puedo decir a mis amigas, ay, conocí a un chico y está guapísimo. Ellas más o menos, como nosotros tenemos un entendimiento común de qué es guapo para nosotras, ellas pueden imaginarse más o menos cómo es, ¿no? De qué estilo es este chico. Y hay otro grupo de amigas que posiblemente el mismo chico, otra de ellas dice, ¿sabes qué? Conocí a este chico y está horrible. O sea, pero horrible, en verdad, horrible, ¿no? Entonces, esto de los puntos de historias es algo así, muy subjetivo, dependiendo de los grupos de trabajo. Entonces, por eso no puede haber una equivalencia. A lo que voy es que, por ejemplo, las horas en este contexto podría ser, pues, el chico es alto, es rubio, tiene ojos verdes y tiene barba, ¿no? Entonces, eso ya es muy específico. Ahí sí ya el equipo que sea, pues las horas son horas. Pero bueno, ese es un tema que da para mucho, para otro webinar. Listo, Ok. vamos ya a cerrar esto. Les paso mi información de contacto al final. Les quiero hacer un anuncio. Sí va a estar disponible la grabación del webinar. El mensaje de este webinar, pues bueno, es que tratemos de construir historias de usuario de calidad. Sí se puede, hay otras cosas en el mundo que son realmente imposibles. La creación de las historias de usuario, buenas historias de usuario, no es una de ellas. Entonces, bueno, yo espero que esta información les sea mucho. Si siguen teniendo dudas, me pueden escribir. Les quiero hacer un anuncio de unos cursos que tenemos calendarizados en línea, precisamente acerca de estos temas de agilidad. Tenemos el de Scrum Master Certified, que es para principios de mayo. Todo esto es en línea y tenemos ejercicios. Tenemos un taller específicamente de User Stories. De hecho, esto que vimos es como una parte nada más como que muy introductoria. En realidad ahí las historias las enseñamos a utilizar ya en un mapa para que ustedes puedan visualizar después cómo se diseña un producto mínimo viable, cómo puedes planear tus liberaciones, a qué nos referimos con todo esto de la velocidad y bla, bla, bla. Y bueno, para finales de mayo, uno de Design Thinking, todo esto es en línea por este medio de Zoom. Ustedes pueden encontrar la información en mi página, que es raccoonmx.com. Estas son mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Me pueden escribir al correo de contacto @raccoonmx si tienen alguna otra duda de este tema,
o si quieren sugerir algún otro tema que quieran abarcar en algún otro webinar. La idea es que semana con semana estemos haciendo estos webinars que sean como que muy didácticos, o al menos eso espero yo, como que muy ejemplificado cómo tiene que hacerse el trabajo. Y bueno, ahora sí que yo puedo tener ideas de qué cubrir, pero si ustedes me dan esa retro, qué mejor para que nos sean más útiles. ¿De acuerdo? Entonces, sí, voy a subir el canal de YouTube, no recuerdo cómo se llama, pero lo estaremos publicando en Facebook. Entonces, en Facebook y en Twitter, en ambos se pone el video. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Les mando ahora sí que mi mejor vibra para esto que estamos pasando de la pandemia. Que nos recuperemos pronto, ¿no? De esta cuarentena. Cuídense mucho y que estén muy bien ustedes y sus seres queridos. Les mando un abrazo. Hasta luego.